laiguana.tv. Muchas gracias a la coordinación de la red por esta invitación. Buenos días a todos y todas. Ay, Ramón tiene el libro. Ahí está el libro. Tengo uno nada más. Están por llegar, ¿no? Te lo compro. Bueno, buenos días a todas y todas. La presentación que traigo para compartir hoy la he titulado Eurocentrismo, Relaciones Internacionales, 4 mitos sobre el sistema internacional. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunas consideraciones relativas a cuestiones que derivan de tomarse en serio las implicaciones de lo que opino es una crítica radical al eurocentrismo. En esta oportunidad, dada la temática y el contexto que nos convoca, voy a referirme a 4 cuestiones relativas a cuando dicho ejercicio se realiza dentro del campo de la llamada teoría política de las relaciones internacionales, así como las consecuencias que esto tiene para la comprensión de las transformaciones que vienen ocurriendo en el llamado sistema internacional. Con el fin de ser lo más sistemático que puedo llegar a ser y en puro realizar un esfuerzo para restringir mi exposición al tiempo señalado por los organizadores, me concentré alrededor de lo que llamo los 4 mitos fundamentales que sostienen el sistema categorial de la teoría política internacional en su configuración eurocéntrica. Primer mito: el sistema internacional comienza en Westfalia. Este primer mito es fundamental para comprender lo que llamamos relaciones internacionales y está presente en todos los programas de estudios de dicha disciplina. El relato se sustenta en lo que supone son 2 hitos fundamentales en la historia de las relaciones internacionales y sus perspectivas teóricas occidentales. Se trata de 2 momentos que cualquier estudiante aprenderá en el primer año por su paso en la universidad. El primer momento es la conocida paz de Westfalia. Este es el resultado de los tratados de Münster y Osnabrück, acuerdos con los que se supone llega a su fin la guerra de los 30 años y se logra la llamada independencia del Reino de los Países Bajos. El segundo momento es ubicado en 1919, cuando tras la Primera Guerra Mundial se produce el llamado Gran Debate, con el que se funda o se da por fundada la supuesta disciplina llamada de relaciones internacionales. Esto es interpretado como el resultado de las calamidades ocurridas durante la Primera Guerra. Frente a este relato, lo primero que queremos señalar es que constituye un marco que construye un vacío de casi 3 siglos, los casi 300 años que van de 1648 a 1919. Vacío que permite ocultar que el llamado sistema internacional realmente existente se configura a la par y gracias a la expansión imperial colonial europea. En este relato, momentos como la Conferencia de Berlín, la Guerra del Opio, la Paz de Viena o el Tratado de Tordesillas son expulsados del cuento, configurando así una narrativa que presenta el sistema y el llamado derecho internacional como resultado de la vocación cosmopolita y civilizada de una Europa y un Occidente que han promovido fórmulas para alcanzar lo que ellos llaman la paz perpetua. Si en 1919, como marco histórico, para pensar las relaciones internacionales es problemático, porque entre otras cosas oculta los fundamentos eurocéntricos y racistas de la disciplina, Westfalia y el famoso año de 1648 es aún peor, porque ofrece una visión distorsionada sobre cómo surgieron tanto el Estado moderno como el sistema internacional, ambas unidades básicas de las relaciones internacionales, que las relaciones internacionales dan por sentada. Para resolver este problema debemos dejar de repetir lo que nos dicen los manuales sobre la paz de Westfalia, ya que en estos la misma se presenta como una ruptura sin solución de continuidad en el formato propio de una racionalidad moderna que se fundamenta en presentarse como la encarnación de una novedad cuya justificación siempre se ancla en una supuesta ruptura con el antiguo régimen. Como diría Walter Benjamin, la modernidad crea la tradición para luego destruirla. Así, la teoría estándar sostiene que la soberanía surge, como ya hemos indicado, como resultado de los tratados de Münster y Osnabrück, y así el sistema anárquico de estados habría surgido de forma abrupta tras la guerra de 30 años. Sin embargo, una revisión de dichos tratados no permite sostener tal afirmación. Los mismos no terminaron con las estructuras jerárquicas anteriores a esto. No lo hicieron ni para el Sacro Imperio Romano ni para el contexto global. De hecho, en muchos sentidos significaron un paso atrás, como por ejemplo en los derechos de elección religiosa, los cuales fueron restringidos en comparación con su regulación en tratados anteriores como el de Habsburgo de 1555. Es fundamental reconocer que la paz de Westfalia no representa un punto de partida absoluto ni exclusivo para la soberanía y el sistema internacional. Más que un acto fundacional que haya inaugurado de manera abrupta el Estado moderno y la soberanía, Westfalia forma parte de un proceso histórico más complejo y continuo, lleno de continuidades y contradicciones. Este tratado, lejos de abolir las estructuras previas o instalar una igualdad plena entre los estados, reflejó
tensiones y limitaciones, además de estar circunscrito a un contexto europeo particular que no puede entenderse sin considerar sus conexiones con procesos coloniales y globales. Así, desmontar el mito de Westfalia como origen exclusivo y rupturista es abrir paso a una comprensión más rica y pluriversal del sistema internacional, que reconozca la multiplicidad de historias, actores y relaciones que han configurado la soberanía y el orden mundial. Este enfoque es indispensable para superar la mirada reduccionista y eurocéntrica que aún domina la teoría política internacional y para impulsar un diálogo más justo y multidimensional en las relaciones internacionales contemporáneas. Mito 2. La soberanía es el resultado de una dinámica intrínsecamente europea. Este segundo mito está directamente vinculado con el anterior, ya que una vez que aceptamos que 1648 es el año clave para situar el surgimiento abrupto del sistema internacional, se concluye que este proceso fue exclusivamente europeo, y de esta forma las discusiones, debates y teorías resultantes de este proceso en el contexto europeo son desconectadas de su origen mediterráneo y oriental. Entre comillas, lo de oriental. Lo anterior hace posible prescindir de cualquier explicación a la que se incorpore una escala interregional dentro de la cual Europa, sin duda alguna, era una región marginal y prácticamente insignificante, al menos hasta la segunda mitad del siglo XIX. Una realidad que ha sido bastante bien descrita tanto por las series de Madison como los textos manuscritos publicados de manera póstuma de Ardè Gurtenfranc, este último llegando a mostrar que Inglaterra sostuvo un déficit en balanza comercial durante todo el siglo XIX, déficit que solo pudo resolver con lo que yo llamo el Plan Colombia del siglo XIX. Es decir, el comercio triangular de opio que permitía retener la plata que de otro modo hubiese terminado en China. Ampliar la escala tiene como consecuencia el tener que explicar cómo las transformaciones políticas, económicas y teóricas ocurridas en Europa tienen directa relación con aquello que Hobson ha llamado la globalización oriental. Un mundo controlado y sostenido en un extremo por el mundo chino y por el otro por el Dar al-Islam. Al mismo tiempo, tendría que explicarse cómo muchas de las instituciones que asumimos como originalmente europeas y capitalistas son inversiones de concepciones e instituciones provenientes del mundo musulmán o de China. Por ejemplo, valdría señalar que las especulaciones de Adam Smith sobre la división del trabajo ya habían sido desarrolladas durante el siglo XI por Al-Ghazali, quien 600 años antes ya había usado exactamente el famoso ejemplo de la fábrica de alfileres. Sin embargo, existe una gran diferencia entre ambos. Para Al-Ghazali, el comercio no iba de competencia, sino de cooperación. Pero esto no era la visión aislada de un pensador musulmán, ya que se trataba de que el Dar al-Islam significó la construcción de un mercado mundial que se extendía desde el Levante hasta China y al que Europa se irá incorporando a sangre y fuego, imponiendo una lógica completamente distinta a la de ese mercado mundial. Es en este proceso de incorporación en el que aparecen los estados modernos y la modernidad de soberanía. Otro ejemplo digno de mencionar es el que trata sobre cómo llega a desarrollarse en Europa el principio conocido como laissez-faire, que es tan propio del liberalismo, porque resulta que este se inspira o surge de las traducciones que del Tao hicieran los jesuitas durante su exilio en los Países Bajos. Se trata de la forma en la que será adoptado e invertido a partir del siglo XVII el principio conocido como Wu Wei. Y si estos ejemplos pueden parecer pocos, pues podemos añadir la existencia de diversidad de trabajos que comienzan a mostrar las evidencias que sustentan que la obra de Maquiavelo fue influenciada por trabajos de pensadores musulmanes. Así, el pensamiento de Maquiavelo resulta de un mosaico euroasiático de intercambio político y cultural constante. Es indispensable cuestionar la visión eurocéntrica que presenta la soberanía como un fenómeno exclusivamente europeo, nacido en aislamiento. Esta perspectiva omite considerar el papel crucial que han tenido las interacciones políticas, económicas y culturales en el Mediterráneo llamado oriental y en el mundo islámico en la formación del Estado moderno y la idea de soberanía. Europa no fue una isla autosuficiente, sino una región que se insertó y se transformó en el contexto de una globalización oriental que la precedió y la atravesó, tomando prestadas adaptaciones, instituciones e ideas y prácticas de otros mundos, como es el caso del Dar al-Islam y de China. Reconocer esta interdependencia y transferencia cultural desestructura el mito de origen puramente europeo de la soberanía y abre paso a una comprensión más compleja y plural del sistema internacional. Este enfoque multipolar e interdisciplinario no solo enriquece la teoría política, sino que también desafía la persistente hegemonía eurocéntrica y ofrece una herramienta para repensar la soberanía en un mundo cada vez más interconectado y diverso, donde las raíces históricas y las dinámicas globales no pueden reducirse a unas pocas metrópolis europeas. Mito 3. La globalización y la soberanía son antagónicas. Lo dicho hasta ahora nos lleva a postular que aquellos que hemos entendido como dos realidades antagónicas, la soberanía y la globalización, no solo no lo son, sino que se codeterminan. Es decir, fue durante la globalización oriental que se abrieron paso los procesos en los que terminaron por emerger los estados modernos y la idea de soberanía que les es consustancial. Entonces, la globalización y la soberanía, comúnmente vistas como realidades opuestas, en realidad surgieron de manera concomitante y están profundamente entrelazadas.
Históricamente, fue durante la globalización oriental, un proceso de integración e interconexión económica y cultural a nivel mundial, que emergieron estos estados modernos y la misma idea de soberanía. Lejos de ser opuestos, la soberanía nació y se consolidó como parte intrínseca de un sistema mundial caracterizado por la acumulación de riqueza, aprovechando las diferencias entre diversos circuitos económicos y de valor. La soberanía, entendida como el reconocimiento de un Estado como autoridad suprema dentro de un territorio, se fue configurando en un sistema global donde las interacciones y arbitrajes entre distintas regiones económicas fueron esenciales. Por ejemplo, en el momento que asociamos al llamado mercantilismo, los Países Bajos desarrollaron un sistema de arbitraje monetario que explotaba diferencias en costo de precio entre China, del costo de precio de la plata entre China y Europa, comprando así plata barata en Europa para luego venderla cara en Beijing, lo que generaba grandes ganancias a la banca holandesa. Este tipo de operaciones solo pudo darse en un contexto donde la soberanía estatal permitía el control y la regulación del comercio y las regulaciones internacionales en función de intereses económicos nacionales dentro del marco global. Por tanto, la soberanía y la globalización no solo no son antagónicas, sino que la soberanía es en sí misma resultado y fundamento necesario del sistema global que impulsó la globalización oriental. Esta globalización creó condiciones para la formación de estados capaces de gestionar y explotar las interdependencias entre regiones, mientras que la soberanía definió los límites y las condiciones bajo los cuales se gestionaron esas interdependencias, haciendo posible la acumulación de capital a escala mundial mediante la explotación de diferencias económicas entre territorios y mercados. La soberanía no desaparece con la globalización, sino que evoluciona y se redefine dentro de un sistema mundial interconectado que depende del reconocimiento mutuo de las competencias estatales, permitiendo que las diferencias entre circuitos de valor sean aprovechadas para la acumulación. Mito 4. Donald Trump está quebrando el sistema internacional. Lo opuesto hasta ahora nos permite situarnos en mejor posición para comprender las transformaciones que vienen abriéndose paso en nuestro tiempo, especialmente en lo que corresponde a una comprensión del sistema internacional que asume que este es el resultado de arreglos interimperiales. Pero si esto es así, debemos tener otras cuestiones en consideración. Primero, que la posibilidad de moldear el sistema internacional que han tenido las potencias occidentales es muy reciente. Solo fue posible tras las guerras del opio, cuando el PIB de China pasó de ser poco menos del 30% del PIB mundial para ubicarse en menos del 5%. Que esta tendencia se consolida especialmente tras la Primera Guerra Mundial con el desmantelamiento del llamado Imperio Turco Otomano. Que los acuerdos de Yalta, luego de la Segunda Guerra Mundial, lo que configuraron como sistema internacional fue el resultado de acuerdos interimperiales que le eran funcionales a las tres potencias firmantes. Que este arreglo no comienza a replantearse con la llegada de Donald Trump, ya que la primera puñalada del sistema de posguerra fue el quiebre del pacto de Bretton Woods por parte de Richard Nixon, tendencia que llegó a plantear la salida de Estados Unidos del Fondo Monetario Internacional en los albores de la era Reagan, pero que encontró mejor camino al darse cuenta que podían hacer uso de la deuda como un arma para imponer las reformas y ajustes estructurales que vinieron luego, dentro de un momento típico de financiarización en el desarrollo de los ciclos sistémicos de acumulación. Que la desaparición de la Unión Soviética no significó el surgimiento de un mundo unipolar, sino el descalabro de una de las potencias que sostenían el mundo que creó Yalta. Es decir, la caída del muro de Berlín no fue un síntoma de fortaleza para Estados Unidos, sino otro capítulo más del desmantelamiento de los arreglos que garantizaban su posición hegemónica en el sistema internacional. Donald Trump es un capítulo más en esta historia, mientras el llamado mundo multipolar es un momento típico de los ciclos sistémicos de acumulación, es decir, de aquellos momentos en los cuales se intensifica la competencia intersistémica y por lo tanto, en momentos de multipolaridad nos enfrentamos a encrucijadas de muchísima más violencia que en aquellos momentos en los que la competencia es menor porque hay un claro ganador. Por último, que el globalismo es una ficción. A diferencia de la globalización neoliberal que tuvo sus defensores y apologistas, quienes abarrotaron las imprentas tratando de explicar las bondades de esta, el globalismo es un calificativo con el que las élites perdedoras de la globalización intentan denostarla. Sin embargo, lo interesante de esta descalificación es que principalmente se concentra no en la lógica especulativa del capital financiero y de los fondos de inversión, sino que va dirigida a lo que las derechas llaman la guerra cultural, lo que no es más que una lucha por el llamado relato, un marco en el que cualquier referencia a la realidad les resulta inútil y por ello se abren las compuertas de la llamada posverdad. Ahora en esta guerra el enemigo viene a ser ese hombre de paja que llaman marxismo cultural. Así se lanzan con la otra globalización, una globalización que ocurrió desde abajo. Es la globalización de los movimientos antirracistas, la movilización de los indignados, la movilización de los pueblos originarios a lo largo del sur global, la globalización de la red de intelectuales
y artistas por la humanidad, y afincándose con mayor vehemencia en contra de las luchas globales como el feminismo o las movilizaciones por los derechos LGBT. Para terminar, el análisis crítico del eurocentrismo en las relaciones internacionales nos revela que la comprensión hegemónica basada en la soberanía, tal como lo entiende la teoría política eurocéntrica y el sistema internacional, es un constructo profundamente condicionado por narrativas europeas que excluyen o minimizan otros procesos históricos esenciales. La idea de que la soberanía del sistema internacional comienzan abruptamente en Westfalia obvia la compleja red de interacciones políticas, económicas y culturales que involucran a regiones como el Mediterráneo, no solo al norte, sino al sur, el mundo islámico y Asia Oriental, regiones que fueron centrales en la configuración de nuestro mundo. Este abordaje eurocéntrico no solo distorsiona la historia, sino que además limita nuestra capacidad para entender las multipolaridades y dinámicas globales actuales. Por otro lado, desnaturalizar esta soberanía occidental como un concepto monolítico y exclusivo de Europa lleva a reconocer su evolución en un contexto global más amplio, donde la soberanía se redefine en interacción con la globalización y las interdependencias económicas y culturales. Así, frente a la narrativa dominante de crisis y quiebre del sistema internacional contemporáneo, esta perspectiva crítica permite invitar a un soberanismo que llamo internacionalista, que trasciende los reduccionismos eurocéntricos, promueve una visión más plural y situacional del poder global y reivindica la dignidad y autonomía de los pueblos en un mundo interconectado, pero con marcadas asimetrías marcadas y profundas asimetrías. Esta reflexión la considero crucial para no caer en relatos simplistas que legitiman hegemonía, sino para forzar y forjar alternativas políticas desde una comprensión descolonizada del orden mundial. Por todo esto, y recordando al gran poeta intelectual de Martinica, Aimé Césaire, reitero la necesidad de abrazar un soberanismo internacionalista, uno que siendo tal no se diluya en un universalismo abstracto y descarnado, pero tampoco se reduzca a un particularismo que limita nuestras visiones sobre el mundo. Muchas gracias. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.